En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Y comenzamos la Cuaresma. Bienvenidos al desierto, pero entremos al desierto con Jesús. Oiga, ¿sí serán buenas las tentaciones? O mejor evitarlas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces, ¿las tentaciones sí serán buenas? No nos dejes caer en las tentaciones, pero ya vamos a ver cuáles. Las tentaciones son buenas porque son inevitables. En todos los momentos de nuestra vida siempre tendremos que tomar decisiones. El problema es la tentación de tomarlas con la inclinación equivocada o con la intención equivocada. Porque ¿qué tal si estás con cólera? Pues entonces la tentación de responder ojo por ojo, no, puede ser peligrosísimo. Pero las tentaciones como esas nos ayudan. ¿Por qué? Porque nos ayudan a identificar dónde no hay crecimiento, dónde estoy más bien hiriendo mi corazón y el de los demás, y cómo entonces tengo que pedir perdón. ¿Cómo entonces tengo que llevar ciertas cosas a la oración y ponerlas en las manos a los pies de Jesús mejor? Si no fuese por las tentaciones, no tendríamos entonces la capacidad de controlar ciertos aspectos de nuestra vida para poder reconocer dónde está el bien y dónde está el mal y cuál es la línea invisible en el centro para poder reconocerla. Es con las situaciones difíciles que aprendemos. Pues una de las cuestiones es que entrando al desierto tenemos que renunciar entonces a nuestros sueños e ilusiones de omnipotencia. Tenemos que renunciar a los ídolos y tenemos que aprender a resistir el mal. Pero eso se da cuando nuestro corazón está lleno del Señor. No podemos dar de lo que no tenemos. Si la palabra de Dios solo la escuchamos de vez en cuando, pero no se vuelve algo que se va metiendo al corazón y que perseveramos, va a ser muy difícil poder responder a las tentaciones con la personalidad de Cristo. Fíjese que Cristo respondió en las tres tentaciones. Por supuesto que el texto de Lucas dice que 40 días fue tentado por Satanás. Así que no fue solamente tres cositas, estas tres figuras que nos trae Lucas para enseñarnos algo, pero Jesucristo estuvo tentado todo el tiempo. Pero Jesucristo tenía la palabra de su Padre, la palabra de Dios en su corazón y a flor de piel. Así que lo primero que él hacía para responder era desde su Padre. No respondía desde sus emociones,
desde la frustración, desde el hambre, respondía desde Dios. Y esa es la parte que necesitamos nosotros aprender. ¿Cómo llego yo hasta allá para poder permitir que las tentaciones entonces me eduquen a confiar en aquel que es mi Salvador? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, específicamente en el versículo 15, en el texto completo se nos habla de un sumo sacerdote, Jesucristo, que Él ha entrado en el mismo cielo. Es el Hijo de Dios. Pues dice en el versículo 15 que nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues Él ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Sí, Jesucristo no cayó y nosotros hemos sido probados, pero nosotros sí caemos. Entonces necesitamos aprender de nuestro hermano mayor para aprender cómo evadir, cómo enfrentar y confrontar entonces el pecado. Jesucristo, no por ser hijo de Dios, vino con ínfulas de decir, yo no necesito pasar por el desierto. Fíjese que inspirado por el Espíritu, Jesucristo acababa de ser bautizado. Se revela su identidad. Todo el mundo escucha. Este es mi hijo, el amado. En él me complazco. ¿Y qué hace después? Se va a un desfile para decir, soy el Mesías, ya llegué. No, se va al desierto, donde será tentado los 40 días que permanezca allá. San Lucas nos presenta tres específicamente, pero es porque la figura nos va a ayudar a entender ciertas cosas de cómo el humano también puede aprender de estas tentaciones. Pero el texto dice los 40 días. Y cuando pasó los 40, ahí llegó, cuando lo vio más débil, aparece entonces el tentador. Tengamos cuidado entonces de no solamente quedarnos con los tres ejemplos, pero recordar que la tentación pasa, que tendremos momentos de tentación y que necesitamos tener la sobriedad de Cristo para tomar la decisión correcta. Pero vuelvo a repetir, si no tenemos palabra de Dios en nosotros, si no pedimos el Espíritu Santo, es muy difícil dar de lo que no tenemos. Entonces vamos a caer en la tentación. Necesitamos de esa fuerza. No entremos al desierto solos. ¿Dónde ocurren estas tentaciones entonces? Pues en el desierto, sí, pero el desierto de tu corazón. Es en el corazón, en el pensamiento de la Biblia, que tenemos el centro de control, en el cual se toman todas las decisiones. Así que cuando escuchas el corazón en la Biblia, se trata del lugar donde tienes tu voluntad, tu actitud y las intenciones que van a provocar pensamientos, acciones y palabras. Así que estas tentaciones en realidad se dan en lo profundo de nuestro corazón. Es en nuestro corazón donde tenemos las discusiones más intensas. Es en nuestro corazón donde juzgamos terriblemente a veces a nuestros hermanos y condenamos a veces a las personas. Es en nuestro corazón donde tomamos las decisiones que van a cambiar el resto de nuestra vida. Fue en el corazón, nos dice la Biblia, que Caín tomó la decisión para deshacerse de su hermano Abel. Así que es allí donde ocurren muchas cosas oscuras y que nosotros necesitamos en ese desierto personal, en nuestro corazón, de poder identificar cuándo se dan esas tentaciones para no caer en ellas. Y comienza el texto diciéndonos que Jesús ayunó por 40 días. El ayuno va a ser el instrumento por el cual nos damos cuenta de qué cosa vivo yo, qué es lo que realmente me da la vida, cómo obsesivamente, cómo porque tengo que comer, pero ese es para la vida biológica, pero en tu vida espiritual, esa vida espiritual que va a dar vida a las personas que tengas alrededor, ¿cómo la alimentas? Puedes hacer un ayuno espiritual para saber
qué es lo que te falta y qué es lo que te está dando o quitando vida, pues el desierto es como una escuela de formación, donde vamos a encontrar entonces dónde busco yo la fuente que me nutre. En la primera tentación, entonces, cuando lo ve hambriento, inmediatamente le cae débil y le dice, pues si eres el Hijo de Dios, lo que se dijo en el bautismo, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Pues si eres ese Hijo, entonces dile a esta piedra, dice el texto, háblale y que se convierta de piedra en pan. Jesucristo inmediatamente va a responder con la palabra de Dios, pero me interesa ese punto. Lo que el demonio le está diciendo a Jesús es, rompe los límites. Tú, si eres el Hijo de Dios, puedes romper los límites y no tener que esperarte un minuto más para tener que caminar hasta la tienda, pero también ese pan tiene que estar hecho de trigo que fue sembrado, que creció, que se cosechó, que se hizo harina, que se amasó y se metió al horno. Entonces, todos esos son límites. Tú puedes romper esos límites. Si el Señor te hizo su hijo y Él es todopoderoso, tú también. Tú puedes hacerlo. Y eso tiene que ver con alguien muy especial, Adán y Eva. Ya había comentado cómo la serpiente les habla a Adán y Eva y les enseña la fruta de la cual Dios les dijo que no podían comer. Y entonces la serpiente les dice, sí, porque es que el Señor no quiere que ustedes sean como dioses. Y a ellos se les abrieron los ojos. En lugar de corroborar la información con Dios, le creyeron a la serpiente y hasta la fruta pareció más apetitosa. Y entonces vieron, les gustó, toman y comen. Entonces rompieron ese límite que tenían que Dios les había pedido de no hacerlo. ¿Cuál fue el producto? Que entonces se encontraron desnudos, es decir, desprotegidos. Y aún más todavía, dice el texto, Adán escuchó que Dios venía y se escondió. Ahora le tiene miedo a Dios. Entonces tuve miedo porque te escuché venir y me escondí. Entonces se sienten desprovistos y hasta Dios se vuelve un enemigo de ellos. Con esta tentación Jesús ha sanado ese pecado en el Génesis. Jesucristo no le abre el oído a esa propuesta del demonio. Jesucristo no rompe los límites humanos, los límites también que tiene con su Padre Dios. Jesucristo no cae en la trampa. Y a final de cuentas, también lo que le está diciendo al demonio es, mira, si yo hago esto y me como este pan me llena el estómago. Pero en realidad, lo que te respondo con la palabra del Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, lo que te estoy diciendo es que esa palabra me llena y me da vida en mi corazón. La otra solo es pan que dura por unos minutos. Yo prefiero la palabra. Yo prefiero la promesa de mi Padre. Yo prefiero la vida en mi corazón. En la segunda tentación lo mete en el imaginario de estar por sobre todo. Dice como que lo sacara del mundo, el límite del tiempo y del espacio. Y le mostró todo entonces, dice. Lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, riquezas, y yo las doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Y Jesucristo vuelve a responder con la palabra de su Padre, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Por un lado, Jesús entonces, la adoración solamente se le da al Padre, pero la tentación más grande aquí es
Sáltate la historia, sáltate la lentitud del tiempo. Tú no tendrás que pasar todos los 30 y tantos años de tu vida y pasar la pasión y la crucifixión. No, yo te puedo hacer Señor de todo lo creado ya. El proceso de mi Padre es perfecto y lo viviré. No renuncio a mi Padre, no renuncio a su proyecto de amor. Quiero ser solidario con mis hermanos y hermanas, los seres humanos. Jesucristo va a terminar arrodillándose. ¿Cómo? Sí, arrodillándose para lavarle los pies a los discípulos. Fíjese qué hermosura. Entonces lo que hace Jesús es el servicio. Eso es el poner el corazón en la miseria de las demás personas. Es la misericordia que Él tiene. Y así es como Él le da gloria a su Padre. Así es como Él presenta una adoración perfecta al proyecto de su Padre. Miren en la cruz. En la cruz entrega todo. Así que esa es la manera de Jesús de poder entonces tenerlo todo. Lo tiene todo cuando lo entrega todo. Cuando Jesús resucita, va a decir, todo poder se me ha dado sobre cielo y tierra. Todo. Entonces ese es el proceso y ese es cómo es la propuesta divina. El diablo le estaba diciendo, rómpela. No gastemos todo ese tiempo, hagámoslo ya. Jesús dice, mis hermanos y mis hermanas, el proyecto de mi Padre valen la pena. Y me parece raro en el texto que dice que las riquezas de las naciones se le hayan dado a él. Sí, es como tener entonces dos administradores. Uno que se sirve de sus posesiones para que lo adoren. Y otro en Jesús que lo entregará todo para que nadie tenga que humillarse ante el maligno y su uso de los bienes materiales. Jesucristo vino a liberarnos de esa atadura. Eso lleva a tomar conciencia de cómo utilizo yo las riquezas al estilo de Jesús o al estilo de Satanás. En la tercera tentación, entonces, el diablo, dice el texto, se lo llevó al templo de Jerusalén, a la religión, que desde allí entonces se muestre algo fantástico, de manera que entonces ya crean en Jesús. Para Jesús, tengo que decir de una vez, es la vía, el camino del servicio y la misericordia, del caminar con nosotros, que Jesús nos salva. Jesús renuncia a toda magia, a toda cosa que sea rápidamente. ¿Cuál es la solución mágica para tus pecados, para tu problema familiar? Es que tienes que caminar con Cristo. Tienes que ir con Él. Es perseverar en su palabra, perseverar en la oración de nuevo, perseverar en los sacramentos. Porque cuidado, mire lo que hace en esta tercera tentación. Lo llevó a lo alto del templo de Jerusalén y le dijo, si eres el Hijo de Dios de nuevo, arrójate de aquí, mátate, tírate. Pero luego le dice por qué y le cita la Biblia. Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Hasta el diablo puede repetir un texto bíblico. Así que no es solamente de memorizarse la Biblia o de buscar un texto para atacarte, para poder decir que este es pecador, que este no merece tal o cual cosa. No sé, los ataques que se hacen a veces entre religiones. No es la manera, no es el estilo de Cristo. El estilo de Cristo es el proceso lento de nuevo. No son los aplausos, oh sí, se tiró y entonces los ángeles lo recibieron, lo bajaron a la tierra, todo el mundo ya entonces sabe que Él es el Mesías, todo está solucionado ya. Jesucristo renuncia a eso y prefiere el camino silencioso con los pobres, con aquellos que tienen el oído abierto y el corazón dispuesto a escuchar su palabra.
Jesucristo prefiere el camino que aún lo llevará a la cruz, porque en ese sacrificio último su amor se derrama, la muerte queda vencida, el pecado, la oscuridad, todo queda sometido bajo sus pies. Por eso Jesús, la respuesta que le da, también está escrito, y esa es la que le interesa a Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. La tentación entonces obliga a tu Padre que mande los ángeles entonces, porque así lo dijo él, como Jesús había citado la Biblia en 2 ocasiones, ahora entonces también Jesús la vuelve a citar para callarlo y decirle: la Biblia dice esto, pero yo no voy a tentar al Señor tu Dios. Así que ahí queda entonces descartada la propuesta del diablo. Dice el texto que entonces el diablo se fue. Se fue hasta que sea el tiempo oportuno. ¿Y el tiempo oportuno cuándo irá a ser entonces? Que es el tiempo kairos, que normalmente para nosotros es el tiempo de Dios. Pero aquí este diablo estaba buscando el tiempo oportuno para volver a atacarlo. Y ese es el momento de la cruz, cuando 3 grupos de personas van a gritarle a Jesús en la cruz: si eres el Hijo de Dios, igualito que en las tentaciones, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. ¿Quiénes le dijeron eso? Los jefes, los soldados y los criminales que habían crucificado a la derecha y a la izquierda. Así que el momento de mayor debilidad de Jesús todavía llega allí para la última tentación, para ver si ahí se da por vencido. No se da por vencido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Continúa perdonando al que llamamos buen ladrón. Ladrón es ladrón, decimos nosotros. Pero a él que le dijo: acuérdate de mí, reconozco lo que yo he hecho y por eso me merezco estar aquí donde estoy, pero tú no. Y entonces, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Reconoce en Jesús ese corazón lleno de gracia, de amor, de entrega, de no querer condenar a nadie de los que está al frente, de no querer probar su mesianismo, sino en la vida del servicio, de la solidaridad, del romperse aún a sí mismo por ti y por mí. Y Jesús continúa dando de todo lo que ha dado ya, continúa dando más. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tentaciones para reflexionar. Nosotros caemos muy facilito, pero vuelvo a repetir, como lo decía al principio, el desierto es la escuela de formación para poder aprender a resistir y a responder de una manera más al estilo de Cristo. Si no somos conscientes de nuestras oscuridades, de nuestras debilidades, de lo que guardamos en nuestro corazón, que lo guardamos como tesoro, eso que me hicieron hace años, pues eso va a ser como una piedra de tropiezo. Y entonces necesitas no caer en esa tentación. Que esta cuaresma sea para nosotros entonces la escuela de formación para que cada tentación sea una oportunidad de dejar que el Señor viva y reine en nuestros corazones.